matemática. Veamos qué nos dice. Sean A, B, C números reales. Para cada proposición decidir verdadero o falso, justificar. Bien. Cuando nosotros vamos a decir verdadero o falso, lo decimos a una proposición. Una proposición no es una pregunta, no es una exclamación, ni es una orden. Justamente es una oración de la que podemos decir verdadero o falso. Bien, nosotros tendríamos que poder decir, por ejemplo, en el ejercicio 2C, que al ser A menor que B, esto implica que A menos B sea negativo. La idea es si esta proposición es verdadera o falsa. Ustedes, de manera coloquial, están empezando a ver un nuevo conector, ¿sí? Que es uno que está asociado con la palabra entonces, en donde la operación que hacemos, lógica, es de implicación entre proposiciones. Necesitamos al menos dos proposiciones para poder implicar. ¿Bien? En este caso podríamos simbolizar esto mismo de la siguiente manera. Lo único que hice fue escribirlo simbólicamente, ¿sí? Nada cambió. La proposición sigue siendo la misma. En una está expresada en forma coloquial, la otra está expresada en forma simbólica. Cosa que es muy frecuente y destreza que ustedes van a ir adquiriendo. Ustedes cada vez van a poder simbolizar y todo lo que puedan simbolizar lo van a escribir en menos tiempo. Ahora, tienen que ver y saber todas las cosas que ustedes están diciendo con uno o con más de un símbolo en matemáticas. Y todas esas consideraciones las van a ir aprendiendo. ¿Bien? Bueno, ahora resulta ser que esto que nosotros estamos diciendo puede ser verdadero o falso. En este caso estamos hablando de todos los A y todos los B que verifiquen el enunciado. ¿Bien? Entonces estamos hablando de los A reales y de los B reales. Es decir, implícitamente, aunque no esté dicho, estamos hablando de todos, de para todos. Y esto lo simbolizamos con una A haciéndola vertical. ¿Bien? Que van apareciendo cada vez más símbolos, pero que nosotros cuando podamos hablar siempre con el para todo, vamos a tener que saber que cuando el para todo es verdadero, la forma de justificar es una demostración. Y cuando el para todo es falso, la forma de justificar es un contraejemplo. ¿Bien? Y vamos a ir viendo a qué nos referimos con estas palabras. En este caso, nosotros podríamos, fundamentándonos en propiedades del orden, ir de la primera parte de la implicación, que es lo que está antes de la flecha, y en estas cosas hay orden, por un razonamiento válido, es decir, valiéndonos de propiedades, teoremas, lemas, corolarios, definiciones, o alguna forma de demostrar o alguna forma de razonar que vayamos aprendiendo, vamos a poder ir a la última parte de la flecha. Si logramos hacer así, demostramos. ¿Bien? Ahora, si vemos que no tenemos nada que nos fundamente ir de lo que está antes de la flecha a lo que está después de la flecha, entonces no logramos demostrar y probablemente encontremos un contraejemplo o tengamos que aprender una demostración más compleja. ¿Bien? Según esto sea falso o verdadero. Ahora, en este caso, miren lo que ocurre. Nosotros vamos a plantear un conjunto de hipótesis. ¿Qué son las hipótesis en matemáticas? Son cosas distintas a las hipótesis en las ciencias básicas, en las ciencias elementales, ¿sí?
Nosotros, por hipótesis, no vamos a llamar a las cosas que tenemos que demostrar, las que tenemos que verificar. Hipótesis vamos a llamar a las cosas que sabemos que son ciertas a priori. Nosotros, ¿de qué tenemos certeza a priori? De que A es un número real y que B es un número real. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de hipótesis. En caso de que esto sea verdadero, vamos a poder demostrar. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Que cuando A es menor que B, entonces A menos B es negativo. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Veamos. Nosotros bien podríamos pensar en la consistencia del orden respecto de la suma. En este caso, cuando hablamos de esta propiedad, también la podemos enunciar simbólicamente. ¿Qué estamos diciendo? Esta en particular la puedo conectar con otro conector, que es el sí, solamente sí, el que tiene flecha para los dos lados, ¿bien? Pero lo que ocurre es que vamos a ir aprendiendo de a poco. Cuando hay flecha para los dos lados, puedo ir de uno al otro y del otro al uno. Pero cuando hay flecha para un solo lado, tiene un solo orden, ¿sí? El que indica la flecha. Más o menos como la calle cuando es una mano y cuando es doble mano, más o menos así. En este caso podemos ir de acá para acá. En este caso, aunque no lo escribo, se llama así solamente sí, es una equivalencia. Puedo ir de acá para acá y también puedo ir de acá para acá. ¿Bien? Bueno. Ahora, esta propiedad lo que nos permite es sumar el simétrico de B de los dos lados. ¿En dónde? En lo que está antes de la flecha, de donde tengo que salir. ¿Bien? ¿No tendría que tener la flecha, las dos flechas para los dos lados? ¿Abajo? Este, sí. Puede tener la flecha para los dos lados. La propiedad esta, sí. Lo que pasa es que recién estamos conociendo la implicación. No quería, porque en realidad ya entonces estaríamos teniendo 4 conectores. Y, o, implicación, y sí, solamente sí, o equivalencia. ¿Sí? Entonces era como que me parecía mucho, pero sí. En esta se puede enunciar así. No siempre que hay una flecha puede estar la doble flecha. ¿Bien? Cuando está la doble flecha puede haber una flecha. Pero hay veces que es una flecha y es solamente una flecha. Siempre. Así, sí, la mayoría de las veces, sí. Bien, bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que pensar nosotros? Cuando sumamos números simétricos, ¿qué resultado obtenemos? ¿Bien? ¿Alguna duda de que cuando sumo números opuestos la suma es 0? No, ¿no? Entonces, B más el simétrico de B es 0. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros a A le sumamos
sumamos el simétrico de B, es lo mismo que a le restemos B. Bien, si ustedes han estado leyendo, cosa que es prácticamente obligatorio en el cuadernillo o en el PDF, vieron que lo que nosotros encontramos son algunas notaciones que nos pueden permitir decir iguales cosas de distinta forma o escribir iguales cosas de distinta forma. En particular dice que cuando a le sumamos el simétrico de B, el resultado es a menos B. ¿Sí? Entonces, miren, esto implica esto por la consistencia de la suma respecto del orden. Esto implica esto porque en el conjunto de los números reales la suma de opuestos es igual al neutro de la suma, o la suma de simétricos es igual al neutro de la suma. Y a su vez, por una cuestión de notación, cuando sumamos el simétrico es lo mismo que restemos B. ¿Sí? Bien, ahora, lo que hicimos de este lado, ¿sí? Le doy un nombre de experiencia ordenada. En realidad, lo que hacemos es justificar de que este razonamiento es válido. ¿Por qué? Porque nos valimos de cosas que son ciertas, ¿sí? Cuando hacemos un razonamiento de este estilo, lo que estamos haciendo es hablar de todos los A reales, todos los B reales, que verifiquen ser A menor que B. Entonces, lo que tenemos en el pizarrón es una demostración que lo que nos dice es que la proposición es verdadera. ¿Bien? Cuando uno termina una demostración, escribe de alguna forma una conclusión, ¿sí? En esa conclusión, ustedes pueden, por ejemplo, empezar con la palabra luego. Luego, la proposición es verdadera. Luego, está demostrada la proposición, ¿sí? O luego, si A es menor que B, entonces A menos B es menor que 0. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Uno puede acompañar con un ejemplo para validar que la proposición es verdadera? O sea, aparte de la demostración que uno dio, ¿uno puede acompañarlo con un ejemplo? No es parte de la demostración, pero un ejemplo te permitiría saber cómo funciona lo que estás diciendo en símbolos. Muchas veces ayuda para que vos puedas situarte en qué es lo que tenés que demostrar. Cuando vos ves en más de un ejemplo, a veces también podés tomar la decisión de intentar demostrar, porque vos decís, bien, en este ejemplo funcionó, en este ejemplo también funcionó. Entonces, algo debe... ¿Me explico? Puede ser que sea verdadero. O sea que si nosotros justificamos de una manera con un ejemplo no va a contar, tiene que ser así esa manera. No, un ejemplo no demuestra. ¿Qué es esto? Un ejemplo no justifica que un para todo es verdadero. Lo que lo justifica es una demostración. Además de hacer ejemplos, ustedes pueden visualizarlo. Por ejemplo,
nosotros estamos hablando de A menor que B, quiere decir que B está a la derecha de A. Cuando nosotros sumamos números reales en la recta real, hacíamos una flecha a la derecha con la cantidad de unidades que nos trasladábamos. ¿Recuerdan? O al menos así me hacían sumar, y para restar lo que hacíamos era trasladar a la izquierda la cantidad de unidades, ¿no? Para sumar y restar en la recta. Entonces, supongamos que nosotros desde A sumamos C unidades. ¿Están de acuerdo que ahí estaría A más C? Sí. Bueno, ahora, desde B también sumamos C unidades. B más C sigue estando a la derecha de A más C, se conserva el orden, ¿sí? Ahí lo que estamos haciendo es poder visualizarlo. ¿Demostramos? No. Solamente visualizamos de lo que estamos hablando, nada más. Acá visualizamos la consistencia del orden, solamente. Hay veces que los gráficos tienen el valor de demostración muda, ¿sí? Entonces, hay veces que con un buen gráfico se puede demostrar, pero no siempre. ¿Bien?